Imagina vivir en un país donde no puedes caminar por las calles que quieras, viajar a otros países o incluso acceder a redes sociales desde tu celular. Imagina que si algún familiar tuyo comete un crimen, tú seas obligado a ser encarcelado o a pagar por el delito que él cometió. Con toda seguridad, querrías huir de ese país de inmediato, ¿verdad? Contudo, escapar de Corea del Norte es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Para el régimen de Kim Jong-un, intentar cruzar las fronteras del país sin permiso es considerado una de las mayores traiciones. Aquellos que son capturados enfrentan penas severas que van desde la cadena perpetua hasta la ejecución. La rígida doctrina del Estado no se limita al individuo que intenta huir. El crimen de traición repercute sobre sus familiares en un sistema de castigo por asociación. En Corea del Norte, un intento de fuga puede significar el comienzo de una pesadilla interminable para los que quedan atrás. Miembros de la familia del fugitivo, incluso aquellos que no participaron ni estaban al tanto del intento de huida, son enviados frecuentemente a campos de prisioneros políticos, conocidos como Kwanliso. Estos campos, que a menudo se comparan con los gulags, son lugares de trabajos forzados y abusos extremos, donde muchos prisioneros sucumben a las condiciones inhumanas. El régimen implementa un sistema conocido como culpabilidad por asociación, llamado Jeonhwa-JE, en el que hasta 3 generaciones de una familia pueden ser castigadas por las acciones de un solo miembro. Esto crea un ambiente de terror, donde cualquier deseo de fuga debe ser calculado meticulosamente, llevando a muchos a vivir bajo un miedo constante. Para complicar aún más, la frontera de Corea del Norte es una de las más militarizadas del mundo. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur es prácticamente un territorio impenetrable. La travesía hacia China, la ruta más común para los fugitivos, también está llena de peligros. El gobierno chino, aliado de Pyongyang, tiene un acuerdo con Corea del Norte para devolver a los desertores capturados. Al regresar, enfrentan castigos brutales, que incluyen tortura y trabajos forzados. Esta realidad despiadada convierte la fuga de Corea del Norte en una decisión casi suicida. Sin embargo, el deseo de libertad y de mejores condiciones de vida sigue empujando a miles de norcoreanos a arriesgarlo todo en busca de un futuro incierto fuera de las fronteras del régimen. Corea del Norte como el régimen más cerrado y autoritario del mundo. Esta realidad despiadada convierte la fuga de Corea del Norte en una decisión casi suicida. Sin embargo, para muchos norcoreanos, la brutalidad del régimen de Kim Jong-un no ofrece otra opción que intentar escapar. Corea del Norte es ampliamente conocida como el régimen más cerrado y brutal que existe hoy en día. Desde que la familia Kim asumió el control del país en 1948, el gobierno norcoreano se ha convertido en sinónimo de control total y represión implacable. Cuando pensamos en regímenes totalitarios extremos, como la Alemania nazi después de 1945, muchos creen que ese tipo de brutalidad quedó en el pasado. Sin embargo, Corea del Norte sigue siendo un claro ejemplo de que el horror de un gobierno basado en el miedo y la opresión sigue siendo una realidad. Mientras que el sistema de campos de concentración de la Alemania nazi fue desmantelado tras la Segunda Guerra Mundial, algo similar sigue existiendo en Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un exige lealtad absoluta y cualquier signo de desobediencia es castigado severamente. Miles de norcoreanos son enviados a campos de prisioneros, donde enfrentan trabajos forzados y condiciones inhumanas. La comparación entre los dos regímenes no es solo simbólica, sino práctica. Al igual que en el Tercer Reich, Corea del Norte controla sus prisiones con un rigor implacable, eliminando cualquier rastro de oposición al gobierno. Las prisiones norcoreanas, al igual que los campos nazis, son lugares donde la vida humana tiene poco valor y el trabajo forzado es una forma de castigar a aquellos que el régimen considera enemigos. Además, tanto en la Alemania nazi como en Corea del Norte, el uso del miedo y la propaganda es central para mantener el control de la población. El culto a la personalidad de Kim Jong-un refleja la misma adoración forzada que existía en torno a Adolf Hitler.
donde el líder es visto como infalible y cualquier cuestionamiento a su autoridad es tratado como un grave delito. Esta brutalidad sistemática crea una comparación inevitable con los regímenes más crueles de la historia, demostrando que, incluso en pleno siglo XXI, el totalitarismo extremo sigue siendo una realidad para millones de personas en Corea del Norte. La represión implacable y las condiciones inhumanas hacen que muchos norcoreanos vean la fuga como su única esperanza de libertad y dignidad. Sin embargo, escapar del país es una misión casi imposible, marcada por obstáculos extremos, vigilancia constante y severos castigos tanto para quienes intentan huir como para sus familias. Entre los muchos desafíos, la fuga hacia Corea del Sur es, sin duda, una de las más peligrosas, comenzando por la frontera entre los dos países, que es una verdadera zona de guerra. La represión implacable y las condiciones inhumanas hacen que muchos norcoreanos vean la fuga como su única esperanza de libertad y dignidad. Sin embargo, las dificultades para escapar son inmensas, especialmente cuando se considera la zona desmilitarizada, DMZ, que separa a las dos Coreas. Esta área es considerada la frontera más militarizada del mundo. A pesar de que su nombre sugiere una zona de no conflicto, la DMZ está repleta de trampas mortales. A lo largo de sus 250 kilómetros de extensión y 4 kilómetros de ancho, esta región está cubierta por millones de minas terrestres, cercas electrificadas y puestos de vigilancia con soldados armados, listos para disparar sin previo aviso. Es una verdadera tierra de nadie, donde cualquier movimiento puede ser detectado por los sensores repartidos a lo largo de la zona. Esta extrema militarización convierte la travesía de la DMZ en una jornada extremadamente arriesgada. Los guardias norcoreanos tienen órdenes explícitas de disparar inmediatamente a cualquiera que intente cruzar la frontera. En muchos casos, quienes intentan hacerlo son detenidos antes de acercarse siquiera a la línea divisoria. Para aquellos que, de alguna manera, logran sobrevivir a la travesía, aún queda el desafío de lidiar con las fuerzas surcoreanas del otro lado, que también patrullan estrictamente la zona. Uno de los casos más emblemáticos de esta lucha por la libertad ocurrió en noviembre de 2017, cuando un soldado norcoreano, Oh Chon-son, arriesgó su vida en una fuga dramática por la DMZ. Condujo un jeep militar hasta el punto más cercano a la frontera, pero el vehículo quedó atascado, obligándolo a continuar a pie. Mientras corría hacia el sur, fue tiroteado por sus propios compatriotas, recibiendo múltiples disparos. A pesar de estar gravemente herido, logró cruzar la línea de demarcación y fue rescatado por soldados surcoreanos. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron la intensidad del tiroteo y los peligros de su fuga, que rápidamente ganó atención internacional. Oh sobrevivió a las heridas y más tarde fue acogido por el gobierno surcoreano, simbolizando la determinación y el desespero de aquellos que intentan escapar. Pero el éxito de Oh Chon-son es extremadamente raro. La mayoría de los norcoreanos que intentan huir a través de la DMZ no tienen entrenamiento militar ni acceso a vehículos. Muchos intentan escapar por la noche, bajo la cobertura de la oscuridad, con la esperanza de evadir a los guardias y los sensores. Sin embargo, incluso estos métodos tienen pocas probabilidades de éxito debido al altísimo nivel de vigilancia. A pesar de esta intensa vigilancia en la frontera con Corea del Sur, muchos norcoreanos que buscan libertad recurren a otras rutas de escape. Las opciones son limitadas y están llenas de peligros, pero la esperanza de sobrevivir fuera del país es, para muchos, la única salida. Además de Corea del Sur, otros países vecinos se ven como posibles destinos, aunque estas rutas también presentan grandes desafíos. Uso de intermediarios y otros caminos para la fuga. Aunque algunos logran escapar hacia otros países, el temor a la deportación y la falta de apoyo siguen siendo barreras significativas. Para aquellos que buscan alternativas más seguras, los intermediarios de fuga ofrecen una ruta clandestina, aunque extremadamente arriesgada.
Estos intermediarios ayudan a los norcoreanos a cruzar fronteras y llegar a salvo, generalmente a Corea del Sur o a otros países dispuestos a acogerlos. Sin embargo, los servicios de estos intermediarios vienen con un precio altísimo, tanto en términos financieros como de riesgo. El costo de contratar a un intermediario puede variar, pero generalmente ronda los $18.000 o más. Esta suma es inaccesible para la mayoría de los norcoreanos, que viven bajo un régimen de fuerte control económico. A menudo, las familias tienen que vender sus pocos bienes o contar con la ayuda de parientes que ya han escapado a otros países. Los intermediarios son responsables de planear la fuga, asegurar la travesía y, en algunos casos, proporcionar refugio en países vecinos. No obstante, incluso con la ayuda de un intermediario, el éxito de la fuga no está garantizado y los riesgos siguen siendo elevados. A pesar de las incertidumbres, muchos norcoreanos confían en estos intermediarios para garantizar una fuga más organizada. Una de las historias más conocidas es la de Park Jeon-mi y su madre. En 2007, cuando Jeon-mi tenía solo 13 años, ellas huyeron de Corea del Norte cruzando la frontera hacia China. Con la ayuda de intermediarios, iniciaron una peligrosa travesía que las llevó hasta el desierto de Gobi, una de las regiones más inhóspitas de Asia. Caminaron de noche, enfrentando el frío extremo y la aridez del desierto, intentando llegar a Mongolia, donde esperaban ser rescatadas. La travesía del Gobi es extremadamente arriesgada, con condiciones climáticas severas y vastas áreas desiertas. Tras una extenuante jornada, ambas lograron llegar a la frontera mongola, donde fueron rescatadas y posteriormente enviadas a Corea del Sur. Allí, Jeon-mi y su madre reconstruyeron sus vidas. Jeon-mi se ha convertido en una voz importante en la defensa de los derechos humanos, denunciando las condiciones en su país natal y ayudando a otros refugiados. Sin embargo, historias de éxito como la de Park Jeon-mi son raras. Por cada fuga exitosa, hay innumerables intentos fallidos. Muchos refugiados tienen que pasar largos periodos escondidos, siempre con el temor constante de ser descubiertos y enviados de regreso. Incluso con la ayuda de intermediarios, el riesgo de ser capturado o de enfrentar condiciones extremas durante la fuga sigue siendo alto. Aún así, el deseo de libertad impulsa a miles de personas a arriesgarlo todo para construir una nueva vida lejos del régimen opresivo de Corea del Norte. Una ruta particularmente desafiante y peligrosa para escapar de China lleva a Tailandia. Para muchos norcoreanos que logran cruzar la frontera y llegar a China, la fuga está lejos de concluir. Como se mencionó anteriormente, China tiene un acuerdo con el régimen de Pyongyang y frecuentemente devuelve a los desertores capturados. Por ello, muchos refugiados intentan continuar su viaje hacia otros países donde puedan encontrar seguridad. Uno de los destinos más comunes es Tailandia, un país que no deporta a los refugiados y les ofrece la posibilidad de asilo. No obstante, la ruta hacia Tailandia es extremadamente peligrosa y compleja. Para escapar de China, los fugitivos deben moverse de forma clandestina, utilizando trenes o autobuses en dirección al sur del país. Esta parte del viaje es arriesgada, ya que China está altamente monitoreada, con cámaras de vigilancia y controles de seguridad en las estaciones. A menudo, los norcoreanos viajan sin documentos, lo que aumenta el peligro de ser identificados y deportados. Al llegar al sur de China, los fugitivos generalmente intentan cruzar las fronteras con países como Laos o Myanmar. La travesía por estas áreas es una de las más desafiantes de la fuga, ya que implica caminar por densos bosques, con poca o ninguna infraestructura, y a menudo sin guías experimentados. Durante la temporada de lluvias, estas regiones se vuelven aún más difíciles de atravesar, con terrenos inundados y vegetación espesa. Además de los bosques, muchos refugiados deben cruzar el imponente río Mekong, que corta la región. Este es otro obstáculo peligroso,
ya que el río es conocido por sus fuertes corrientes y porque es patrullado por las autoridades locales. Una vez que cruzan el Mekong, los fugitivos continúan a pie o en vehículos improvisados hasta llegar a Tailandia, donde buscan ayuda de las autoridades o de organizaciones humanitarias que apoyan a los refugiados. Una de las historias más notables que involucra esta ruta alternativa es la de Park Jung-woo y su padre. Después de escapar de Corea del Norte y sobrevivir a la travesía hacia China, sabían que quedarse allí era demasiado arriesgado. Con la ayuda de intermediarios, comenzaron la larga jornada hacia Tailandia. Tras varias semanas de desplazamientos por el sur de China, enfrentando las dificultades de viajar en secreto, llegaron a la frontera con Laos. Cruzar los bosques de Laos fue una experiencia agotadora, sin garantías de éxito. Cansados y sin recursos, Park Jung-woo y su padre finalmente llegaron al río Mekong. La travesía fue peligrosa, pero lograron cruzar con éxito. Al entrar en Tailandia, sintieron un gran alivio. Allí, fueron recibidos por ONGs que les ayudaron en el proceso de asilo. La historia de Park Jung-woo y su padre es un ejemplo de la perseverancia necesaria para sobrevivir a una travesía tan incierta. Para muchos refugiados norcoreanos, la fuga hacia Tailandia representa una de las pocas oportunidades reales de comenzar una nueva vida en libertad. Pero los peligros a lo largo del camino, desde los densos bosques hasta el río Mekong, son tan amenazantes que solo los más determinados logran completar esta peligrosa travesía. Para muchos refugiados norcoreanos, la fuga hacia Tailandia representa una de las pocas oportunidades reales de comenzar una nueva vida en libertad. Sin embargo, incluso después de la difícil travesía, los peligros no desaparecen. Aunque logren escapar de las fronteras fuertemente vigiladas de Corea del Norte y sobrevivir a una peligrosa travesía hacia países vecinos, los riesgos para los refugiados norcoreanos no terminan. De hecho, muchos continúan viviendo con el constante miedo de ser capturados y devueltos. El régimen norcoreano invierte fuertemente en operaciones para localizar, capturar y traer de vuelta a sus ciudadanos que han logrado escapar. Estas operaciones, a menudo realizadas en cooperación con las autoridades de otros países, son especialmente comunes en China, pero también han ocurrido en otras regiones. Uno de los ejemplos más trágicos de estos riesgos es el caso de Jin Yeong-suk, una refugiada norcoreana que fue secuestrada mientras vivía en China. Después de escapar de su país de origen, Jin creía estar relativamente segura. Sin embargo, en 2017, fue capturada por agentes norcoreanos y llevada de regreso. Una vez en Pyongyang, Jin fue considerada traidora por haber desertado. Las consecuencias fueron graves. Después de un juicio sumario, fue ejecutada públicamente, sirviendo como un cruel ejemplo para otros que todavía intentan escapar del régimen. La historia de Jin Yeong-suk es solo una entre muchas, mostrando el alcance del gobierno norcoreano, que persigue a sus ciudadanos más allá de sus fronteras. Este tipo de operación no es inusual, especialmente en países que mantienen estrechas relaciones con Pyongyang, como China y Rusia. China, por ejemplo, es el destino más común para los refugiados norcoreanos debido a su larga frontera compartida. Sin embargo, el gobierno chino considera a los refugiados como inmigrantes ilegales y, siguiendo los acuerdos con el régimen de Kim Jong-un, a menudo los deporta de vuelta a Corea del Norte. Cuando esto ocurre, el destino de los repatriados es frecuentemente brutal. Muchos son enviados a campos de prisioneros, donde enfrentan trabajos forzados y abusos, y en algunos casos, sus vidas están en peligro. Las mujeres deportadas, además, corren el riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, existen casos de personas que, incluso después de llegar a una relativa seguridad en países como Corea del Sur o Tailandia, continúan viviendo bajo el temor de que espías norcoreanos o grupos vinculados al régimen puedan localizarlas. Los refugiados que se convierten en activistas, denunciando las condiciones en su país natal,
son particularmente vulnerables a las amenazas de represalias, tanto contra ellos como contra sus familias que quedaron en Corea del Norte. La red de control y vigilancia del régimen es tan extensa que, incluso fuera de las fronteras, muchos siguen viviendo con el temor de ser monitoreados o rastreados. Los refugiados norcoreanos también enfrentan las dificultades de vivir en constante fuga. Aquellos que logran esconderse en China o en otros países vecinos, a menudo viven en condiciones de extrema precariedad. Sin documentos ni derechos legales, muchos se ven obligados a trabajar de manera clandestina en empleos mal remunerados, siempre temiendo ser descubiertos por las autoridades. Sobrevivir es una lucha diaria, y la seguridad, algo que parece siempre fuera de su alcance. El caso de Kim Jeong-suk y otros refugiados perseguidos por el régimen norcoreano expone la complejidad y el terror continuo que enfrentan aquellos que intentan escapar de Corea del Norte. Para muchos, la fuga es solo el comienzo de una vida llena de riesgos, donde la libertad nunca está completamente garantizada. Escapar de Corea del Norte es una tarea casi imposible, repleta de obstáculos mortales y de incertidumbres que siguen atormentando a quienes se atreven a intentarlo. Entre la vigilancia implacable del régimen, el control militar en las fronteras y los constantes riesgos de captura y repatriación, la fuga se convierte en un verdadero acto de desesperación. Incluso aquellos que logran escapar hacia países vecinos siguen enfrentando el temor de ser encontrados y devueltos, donde su destino es casi siempre trágico. La brutal realidad que enfrentan los ciudadanos norcoreanos es una consecuencia directa del prolongado conflicto que dividió la península coreana tras la Segunda Guerra Mundial. La división entre el norte y el sur es uno de los legados más duraderos de la Guerra Fría, y para las Coreas, esta guerra nunca ha terminado realmente. A partir de 1950, la península se convirtió en uno de los principales escenarios de la lucha entre dos bloques ideológicos opuestos, el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón, que había ocupado Corea durante décadas, el país se dividió a lo largo del paralelo 38. Al norte, la Unión Soviética apoyó la creación de un régimen comunista liderado por Kim Il-sung, proporcionando armamento, entrenamiento militar y apoyo económico. Corea del Norte se convirtió en un estado satélite soviético, alineado con Moscú y más tarde con Pekín, adoptando un sistema totalitario que sobrevive hasta hoy bajo el gobierno de Kim Jong-un, nieto de Kim Il-sung. Mientras tanto, en el sur, Estados Unidos tomó la iniciativa, apoyando la creación de un gobierno pro-occidental. Corea del Sur recibió un amplio financiamiento militar y económico de Estados Unidos, especialmente durante los años de guerra y en la reconstrucción posterior al conflicto. El objetivo de los estadounidenses era transformar al sur en una fortaleza contra el avance del comunismo en Asia, y la ayuda estadounidense fue fundamental para el desarrollo económico y militar surcoreano. Hoy, Corea del Sur es una potencia económica global, en gran parte gracias a la masiva inversión de Estados Unidos y sus aliados occidentales durante los años de la Guerra Fría. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, cristalizó aún más esta división, con Estados Unidos apoyando militarmente al sur contra la invasión norcoreana, que contaba con el respaldo de la Unión Soviética y China. Aunque el conflicto terminó con un armisticio y no con un tratado de paz, la península coreana permaneció dividida, con la zona desmilitarizada, DMZ, establecida como una de las fronteras más fortificadas del mundo. Mientras que el sur prosperaba con el apoyo occidental, el norte se cerraba bajo un rígido régimen dictatorial, inicialmente sustentado por la financiación soviética y china, pero que, tras la caída de la Unión Soviética, comenzó a aislarse aún más. La división entre las dos Coreas no es solo una línea física en la península, sino también un símbolo de la persistencia de la Guerra Fría. Aunque el mundo ha sido testigo del colapso de la Unión Soviética y del fin de muchos regímenes comunistas en Europa, Corea del Norte sigue siendo uno de los últimos bastiones de ese modelo,
con un gobierno fuertemente centralizado, militarizado y opresivo. El norte vive bajo una economía controlada por el Estado, donde la ideología de Juche, un concepto de autosuficiencia, moldea el aislamiento del país. Aún así, las sanciones internacionales y la presión diplomática no han logrado desmantelar el régimen ni cambiar significativamente su postura agresiva, especialmente hacia el sur y Estados Unidos. Esta realidad, marcada por décadas de división ideológica y geopolítica, explica por qué la Guerra Fría nunca ha terminado en la península coreana. La tensión entre las dos Coreas, alimentada por décadas de rivalidad y apoyo externo, sigue viva. Para el régimen de Kim Jong-un, mantener un estado de guerra inminente sirve para justificar el control estricto sobre la población y la represión implacable contra cualquier intento de fuga o disidencia. La propaganda interna refuerza constantemente la idea de que el norte está rodeado de enemigos, especialmente Estados Unidos y Corea del Sur, manteniendo al país en un estado de alerta permanente. Mientras Corea del Sur prospera como una democracia moderna, con un fuerte apoyo económico y militar de Estados Unidos, Corea del Norte sigue aislando a su población, asegurándose de que los intentos de fuga sean severamente castigados. Para los que logran escapar, el peligro persiste, ya sea por la captura y repatriación por países como China y Rusia, o por las amenazas constantes del régimen, que tiene una larga historia de perseguir disidentes incluso fuera de sus fronteras. Para los norcoreanos, la fuga es solo el comienzo de una nueva travesía llena de incertidumbres. Incluso después de escapar, el miedo a ser capturados o a que sus familias sean castigadas por el régimen es constante. Esto refleja el conflicto geopolítico que persiste hasta hoy, una guerra fría que continúa en la península coreana y que se ha convertido en uno de los desafíos más complejos del siglo XXI. Desafortunadamente, debido a las restricciones de YouTube, no podemos profundizar en todos los detalles de este complejo análisis. Ahora queremos escuchar tu opinión. Corea del Norte es, sin duda, el país más cerrado del mundo. ¿Qué piensas de esta situación y de las condiciones que enfrentan quienes intentan escapar? Deja tus comentarios abajo y únete a la discusión. Y si te ha gustado este documental, mira ahora el próximo que te dejamos aquí en pantalla. Nos vemos allá.